He estado haciendo senderismo en solitario durante unos 6 años. Me siento lo suficientemente cómodo en la naturaleza como para no depender de los senderos principales, y probablemente fue esa misma confianza la que me metió en esta situación. Todo ocurrió el pasado octubre, en el Bosque Nacional de Monongahela, en Virginia Occidental. Había conducido desde Virginia para disfrutar de un fin de semana largo, con la intención de recorrer algunas zonas remotas que casi no recibían visitantes. El clima era perfecto, unos 12 grados, supongo. Nublado, gris, como si el bosque escondiera algo, pero sin lluvia. Buscaba soledad, silencio, ese tipo de calma que a veces puede volverse inquietante si se alarga demasiado. Llevaba unas 4 horas de caminata cuando llegué a lo que solo puedo describir como una garganta. No era un cañón enorme, pero sí lo bastante profunda, unos 10 o 12 metros hasta un fondo rocoso por donde corría un pequeño arroyo. Caer ahí no significaría una muerte segura, pero sin duda romperse algo, tal vez quedar atrapado. Y las paredes eran imposibles de escalar, cubiertas de laderas sueltas, raíces rotas y pequeñas cornisas que parecían preocuparse más por ceder que por ayudar. Un gigantesco roble caído estaba encajado entre ambos lados, inclinado ligeramente. Era grueso, antiguo. La corteza estaba pulida, suavizada por la intemperie y, con toda seguridad, por otros excursionistas que lo habían usado como puente. Lo examiné durante varios minutos, confirmando que parecía estable. Al final decidí que era lo suficientemente sólido. Crucé despacio, con toda mi atención en cada paso. Cuando por fin llegué al otro lado sentí un subidón de adrenalina que me recorrió todo el cuerpo, y entonces lo escuché, un sonido rítmico, un golpe seco que resonaba a mis espaldas. Me giré, y allí estaba. Al otro lado de la garganta, a unos 3 metros del extremo donde el tronco tocaba tierra, había un hombre. Era mayor, quizá de unos 50, vestido con una chaqueta de camuflaje roída y unos vaqueros viejos. Tenía una barba desaliñada que le daba un aspecto casi arquetípico de leñador, pero tardé unos segundos en darme cuenta de lo que sujetaba. Un hacha. Un hacha de tamaño completo. Tal vez sí era un leñador, pensé, pero mi cerebro no lograba organizar nada. Todo en él me causaba un mal presentimiento. Caminó directamente hasta la base del árbol y empezó a golpearlo con el hacha. Le grité, preguntándole qué demonios estaba haciendo. Ni siquiera levantó la mirada. Solo siguió golpeando. Para mi horror, uno de los golpes se hundió más que los anteriores. El árbol se movió ligeramente. Le grité con más fuerza, diciéndole que acababa de cruzar por ahí. Fue entonces cuando comprendí que seguramente él ya lo sabía, y que estaba intentando dejarme atrapado al otro lado. No parecía dispuesto a detenerse. Empecé a insultarlo, a gritar cosas sin sentido, solo para obligarlo a reaccionar. Le grité que necesitaba cruzar de vuelta. Entonces por fin levantó la cabeza. Me miró y dijo: «Ese no es mi problema». Con una calma tan absurda, tan fría, que me heló por dentro. No sé por qué, pero ese tono despreocupado me enfureció y me aterrorizó al mismo tiempo. Perdí el control, grité como nunca, dije cosas horribles. Algo de lo que dije debió tocarle un nervio, porque dejó de golpear de repente. De hecho, puso el hacha en el suelo y dio unos pasos hacia el borde. Pude ver su rostro con claridad. No era agradable. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, casi como si la piel alrededor estuviera amoratada o manchada. Se inclinó hacia mí y me dijo algo que jamás olvidaré. «Yo conozco estos bosques mucho mejor que tú». No sonaba como una amenaza, sonaba como un hecho. Un hecho indiscutible. Como una sentencia.
Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad, hasta que se inclinó para recoger el hacha, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Yo no dije nada. ¿Qué podía decir? El tronco seguía allí, pero ya no era seguro. La parte de su lado estaba astillada, agrietada. No podía volver por ahí. Saqué mi teléfono. Sin señal. Decidí terminar la caminata cuanto antes, pero en realidad lo que quería era alejarme de ese hombre. Estaba enfadado, sí, pero también profundamente inquieto, como si algo se hubiera torcido en el bosque, como si él hubiera movido un engranaje invisible. Empecé a caminar río abajo, esperando encontrar otro punto para cruzar. Pero estaba completamente equivocado. Caminé durante 1 hora, y la garganta solo se hizo más profunda. El espacio se ensanchaba. Cada giro revelaba un terreno más imposible que el anterior. Y la luz se desvanecía entre las sombras de los árboles. La ansiedad empezó a morderme. Estaba oscureciendo, estaba lejos de mi coche, y avanzaba en la dirección opuesta. Consideré seriamente bajar al fondo de la garganta, una locura, pero estaba quedándome sin opciones. Fue entonces cuando encontré lo que parecía un campamento. Una pequeña zona abierta con un círculo de piedras y cenizas todavía recientes. Sentí alivio, hasta que miré más de cerca. Había marcas en los árboles. No iniciales, no símbolos reconocibles, cortes profundos, extraños, agresivos. También había objetos dispersos, herramientas oxidadas, pedazos de tela atados a las ramas, huesos, probablemente de animales, dispuestos en patrones que parecían rituales. Se me heló la sangre. Me fui de inmediato. Ahora estaba el doble de asustado, y eso ya era mucho. Y entonces comenzaron los sonidos. Pasos. O algo muy parecido a pasos. Detrás de mí, siempre detrás. Cada vez que giraba, silencio absoluto. Empecé a creer que era un depredador, hasta que dejé de creerlo. Porque cuando volví a girarme, vi a alguien esconderse detrás de un árbol. Una persona. Me congelé. Miré a mi alrededor y vi otra figura más a la izquierda. No estaban escondidos por casualidad. Me estaban rodeando. Me estaban guiando. Como si yo fuera la presa. Luego los escuché moverse sin intentar esconder el ruido. Vi un tubo o una especie de garrote en una de las manos. Y salí corriendo. Ya no podía fingir que no pasaba nada. Ellos también empezaron a correr, rompiendo ramas, gruñendo. No sé qué querían, pero la simple idea de ser alcanzado por ellos me llenó un terror que jamás había sentido. Uno de ellos empezó a gritar. No palabras. Gritos. Alaridos primitivos, de pesadilla. Corrí lo más rápido que pude, más rápido que nunca en mi vida. Cuando ya no podía más, vi otro árbol caído. Mucho más pequeño que el primero, y mucho más inestable, pero no tenía alternativa. Me subí sin pensar, crucé casi resbalando, casi cayendo. No sé cómo no me maté. Cuando llegué al otro lado, me di vuelta. Había 3 figuras siguiéndome. 3. Y todos se parecían inquietantemente al primer hombre del hacha. Sucios, casi idénticos. Uno tenía un tubo de metal. El primero apoyó la mano sobre el tronco como si fuera a cruzar, pero se detuvo. Los 3 me miraron con un odio inexplicable, como si yo hubiera invadido algo sagrado para ellos. Entonces uno de ellos habló. Lárgate. Tuviste suerte. No hizo falta que lo repitiera. Corrí como un animal herido. El bosque estaba sumido en un silencio antinatural.
La oscuridad caía como un velo pesado. Varias veces sentí que iba a quebrarme por completo, que mis piernas iban a fallar. Pero de algún modo, llegué al sendero principal. Quizá corrí en ángulos sin darme cuenta. Quizá simplemente tuve una suerte absurda. Conduje de vuelta a casa temblando. Lo reporté, claro, pero sabía que nadie haría nada. Han pasado meses. Sigo haciendo senderismo, pero ya no es igual. Algo cambió en mí aquel día. A veces, cuando entro en un bosque demasiado silencioso, siento que ellos todavía están allí, observando, esperando. Sobre todo él, el del hacha. La forma en que me miró. La certeza en su voz. A veces pienso que él sabía exactamente lo que iba a suceder. Que quizá lo había planeado. Y me aterra pensar que ese día, podría haber muerto. Esto ocurrió hace 3 años, y aún hoy me persigue.